71 años tengo, y nunca pensé que mi propio hijo me haría esto. Estaba ahí, sentada en mi sillón gastado, contando los billetes de mi pensión como hago cada mes. $210 por aquí, 300 por allá. $4,200 exactos. Mi única seguridad en este mundo. El ritual de siempre, separar el dinero para la comida, para las medicinas, para los servicios. Cada billete tenía su destino, su propósito. Era mi manera de sentir que tenía control sobre algo en esta vida que se me escapaba de las manos como arena. Raúl entró a la casa como una tormenta. Sin saludar, sin preguntar cómo estaba. Sus ojos se clavaron directo en el sobre que tenía en mis manos temblorosas. Vera, esa mujer que nunca me ha dirigido una sonrisa sincera, venía detrás de él con una sonrisa que me heló la sangre. Llevaba un vestido nuevo, zapatos que costaban más que mi comida de una semana. Ya llegó tu pensión, mamá. La forma en que lo dijo no era una pregunta. Era una afirmación. Una orden disfrazada. Sus ojos tenían esa mirada que conocía bien, la misma que ponía de niño cuando quería algo y sabía que lo iba a conseguir a como diera lugar. Sí, mijo, apenas estaba organizando para... No pude terminar la frase. De un movimiento brusco, Raúl me arrebató el sobre de las manos. Los billetes se esparcieron un poco por mi regazo, algunos cayeron al suelo. Él los juntó con una agilidad que me dejó paralizada, como si hubiera practicado este momento 1000 veces en su cabeza. Mi corazón se detuvo. Literalmente se detuvo. Estás loca. Ese es el dinero que va a pagar nuestras vacaciones. Las palabras me golpearon como bofetadas. Una tras otra. Vacaciones. Nuestras vacaciones. Como si yo fuera parte de ese nuestras, cuando claramente no lo era. Como si mi dinero fuera suyo por derecho divino. Vera aplaudió. Sí, aplaudió como si fuera un espectáculo. Como si el robo de la pensión de una anciana fuera motivo de celebración. Sus manos pequeñas y cuidadas, con uñas perfectas que yo sabía que costaban más que mis medicamentos, chocando una contra la otra mientras sus ojos brillaban de codicia pura. Por fin. Cancún, aquí vamos, gritó ella, saltando como una niña. Una niña de 32 años, celebrando haber robado a su suegra. 5 estrellas, todo incluido, vista al mar. Me quedé ahí, con las manos vacías y temblorosas, sintiendo como si me hubieran arrancado el alma junto con ese sobre. Ese dinero representaba mis medicinas para la presión, mi comida, la seguridad de poder pagar la luz y el agua. Representaba la tranquilidad de saber que podía sobrevivir un mes más sin depender de nadie. Pero, Raúl, murmuré, mi voz sonaba como un susurro roto, como el gemido de un animal herido. Ese es mi dinero para mis gastos, para mi comida. ¿Para qué, mamá? Para guardarlo debajo del colchón como una avara. Su voz se volvió cruel, despiadada, llena de un veneno que no sabía que llevaba dentro. Nosotros necesitamos estas vacaciones. Hemos estado trabajando muy duro. Tú no entiendes el estrés que tenemos. Trabajando muy duro. Él, que había perdido 3 empleos en 2 años por llegar tarde, por faltar, por discutir con los jefes. Ella, que se la pasaba en el salón de belleza y comprando ropa que después devolvía para recuperar el dinero. Trabajando muy duro. La ironía me habría hecho reír si no fuera porque me estaba partiendo el corazón en pedazos. Además, agregó Vera con esa sonrisita venenosa que había perfeccionado para herirme, tú ya viviste tu vida. Ahora nos toca a nosotros disfrutar. Tú tuviste tu oportunidad cuando eras joven. Ya viviste tu vida. Esas 4 palabras se clavaron en mi pecho como dagas oxidadas. Como si a los 71 años ya no tuviera derecho a vivir, a comer, a existir con dignidad. Como si fuera un mueble viejo del que había que deshacerse. Raúl contó los billetes frente a mí, uno por uno, lentamente, como si yo fuera una extraña. Como si no fuera la mujer que lo cargó 9 meses, que se desveló cuando tenía fiebre, que trabajó dobles turnos limpiando casas para pagarle la universidad que nunca terminó, los cursos que abandonó, los caprichos que siempre le cumplí. 4,200 exactos. Perfecto para el hotel, todo incluido con spa. Lo dijo con una sonrisa que no reconocí.
Una sonrisa que jamás había visto en el rostro del bebé que amamanté, del niño que consolé cuando se lastimaba, del joven al que apoyé en cada fracaso prometiéndole que todo estaría bien. Vera se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Una mano fría, calculadora, con anillos que brillaban más que mis lágrimas contenidas. No te preocupes, suegrita. Cuando regresemos te traeremos un lindo recuerdo de Cancún. Quizás una playera que diga: mi nuera fue a Cancún y solo me trajo esta camiseta. ¿No te parece divertido? Se rieron. Los dos se rieron mientras yo me quedaba ahí, sintiendo como si el mundo se hubiera vuelto loco. Como si la realidad se hubiera fracturado y yo estuviera cayendo en un abismo sin fondo, sin nada a lo que aferrarme. Nos vamos mañana temprano, anunció Raúl guardando mi dinero en su cartera de cuero, esa que le regalé el año pasado para su cumpleaños. Regresamos en una semana. No nos llames por nada, ¿está bien? Queremos descansar de todo este estrés. Estrés. Yo era su estrés. La mujer que le dio la vida era su estrés. Se fueron como llegaron, como una tormenta que arrasa con todo y se va, dejando solo destrucción. La puerta se cerró con un golpe que resonó en toda la casa vacía. En toda mi vida vacía. El eco se quedó flotando en el aire como una sentencia. Me quedé ahí, en mi sillón gastado, viendo el lugar donde había estado mi sobre. Viendo el vacío donde había estado mi seguridad. Sintiendo el frío donde había estado mi corazón de madre. El silencio era ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina, ese que había comprado cuando Raúl era pequeño y que ahora marcaba el tiempo de mi humillación. Pero algo extraño pasó en ese momento de silencio absoluto. Algo que ellos no esperaban, algo que yo misma no esperaba. Una calma fría empezó a llenar mi pecho. Una calma que no había sentido en años. Una calma peligrosa, como la que viene antes de la tormenta. Porque Raúl y Vera acababan de cometer el error más grande de sus vidas. Pensaban que habían robado a una vieja indefensa. No sabían que acababan de despertar a una mujer que ya no tenía nada que perder. Y una mujer sin nada que perder es la cosa más peligrosa del mundo. Después de que se fueron, me quedé inmóvil en ese sillón que ha sido testigo de tantas noches en vela. Las lágrimas no venían. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo llorar. Solo había un vacío enorme donde antes latía mi corazón de madre. ¿Cuándo empezó todo esto? Cuando mi Raúl, mi niño querido, se convirtió en este extraño que me veía como un obstáculo. Cerré los ojos y me transporté 35 años atrás. Raúl acababa de nacer, pequeñito, arrugadito, perfecto. Su padre había desaparecido cuando supo del embarazo, dejándome sola con $600 en el banco y un sueño roto. Pero tenía a mi bebé. Tenía a mi Raúl. Trabajé en 3 empleos diferentes para criarlo. De día limpiaba oficinas, de tarde cuidaba niños ajenos, de noche cosía ropa para una fábrica que me pagaba por pieza. Mis manos siempre olían a detergente y mis ojos ardían de tanto coser bajo esa lámpara amarillenta de mi cuarto. Pero valía la pena. Todo valía la pena cuando llegaba a casa y él me recibía con esa sonrisa desdentada, con esos bracitos extendidos gritando «Mami», como si fuera lo más importante del mundo. Le compré su primera bicicleta ahorrando $5 por semana durante 6 meses. Recuerdo su cara cuando la vio envuelta en papel de regalo casero. Saltó tanto que pensé que se iba a lastimar. «Es la más bonita del mundo, mami», gritaba mientras la abrazaba como si fuera un tesoro. Cuando cumplió 15 años, quería unos zapatos deportivos de marca que costaban $200. Trabajé turnos extra durante un mes, comiendo solo arroz y frijoles para poder comprarlos. Su felicidad era mi felicidad. Su sonrisa era mi recompensa. Universidad. Esa palabra se volvió mi obsesión cuando él cumplió 18. Mi hijo va a ser profesional, me repetía mientras fregaba pisos ajenos. Mi hijo va a tener una vida mejor que la mía. Saqué un préstamo de $15,000 para pagar su primera carrera. Ingeniería, dijo que quería. 2 años después la abandonó porque no era lo suyo. Administración de empresas, probó después. Otros $10,000 prestados. También la dejó. No te preocupes, mami, me decía cada vez que abandonaba algo. Voy a encontrar mi vocación. Solo dame tiempo. Le di tiempo. Le di dinero. Le di mi vida entera. Cuando conoció a Vera,
Yo tenía esperanza. Al fin va a sentar cabeza, pensé. Ella venía de una familia acomodada, había estudiado en colegios privados. Seguramente iba a motivarlo, a ayudarlo a ser mejor. Qué ingenua fui. La primera vez que la llevó a casa, Vera miró mi pequeña sala con una sonrisa condescendiente. «Qué acogedor», dijo, tocando mi sillón gastado como si fuera a contagiarse de pobreza. Sus ojos recorrieron cada rincón de mi hogar, catalogando lo que encontraba, viejo, gastado, de mal gusto. Pero yo la recibí con los brazos abiertos. Cociné durante todo el día para prepararles una cena especial. Pollo en mole, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Gasté $40 que no tenía en ingredientes frescos. Está muy condimentado para mi gusto, comentó Vera después del primer bocado. En mi casa comemos más sofisticado. Raúl no dijo nada. No me defendió. Solo asintió como si estuviera de acuerdo. Esa fue la primera grieta. Pequeña, casi imperceptible, pero ahí estaba. La boda costó $8,000. Dinero que no tenía, pero que conseguí vendiendo las pocas joyas que me había dejado mi madre. El anillo de compromiso de mi abuela, los aretes de perlas que eran mi única herencia familiar. Todo se fue para que mi hijo tuviera la boda que Vera quería. No es gran cosa, susurró ella a sus amigas durante la recepción, pero era lo que podían permitirse. Después de la boda, las visitas se volvieron menos frecuentes. Primero venían cada semana, después cada 15 días, luego una vez al mes. Siempre tenían excusas: trabajo, compromisos sociales, cansancio. Estamos muy ocupados construyendo nuestro futuro, mami, me explicaba Raúl cuando yo preguntaba por qué ya no venían. Nuestro futuro. Ya no era mi futuro o tu futuro. Era nuestro. Y yo no estaba incluida en ese nuestro. Los primeros pedidos de dinero llegaron disfrazados de emergencias. Se nos descompuso el carro. Mami, ¿nos puedes prestar $500? Vera necesita un tratamiento dental urgente. ¿Tienes $1,000 que nos puedas dar? Nunca era un préstamo real. El dinero desaparecía como agua en el desierto, y cuando yo preguntaba tímidamente cuándo me lo regresarían, Raúl se molestaba. ¿En serio me vas a cobrar, mami? Después de todo lo que has hecho por mí, ahora me cobras como si fuera un extraño. La culpa me carcomía. Tenía razón, ¿verdad? Era mi hijo. Todo lo que tenía era suyo también. Pero luego llegó mi jubilación, y con ella, mi pensión mensual de $4,200. De repente, las visitas se volvieron regulares otra vez. Muy regulares. Siempre a final de mes, cuando llegaba mi cheque. Queremos asegurarnos de que estés bien, mami, decía Raúl. Pero sus ojos no me miraban a mí. Miraban el sobre que llegaba puntualmente cada 30 días. Deberías darnos tu dinero para que lo invirtamos, sugirió Vera hace 6 meses. Nosotros entendemos mejor de finanzas. Tú solo lo gastas en tonterías. Tonterías. Mi comida era una tontería. Mis medicinas eran tonterías. Mi derecho a decidir sobre mi propio dinero era una tontería. Pero yo resistí. No, mijita. Prefiero manejarlo yo. Desde entonces, las visitas se volvieron tensas. Vera suspiraba constantemente. Raúl se veía irritado. Hacían comentarios sobre lo terca que me había vuelto, sobre lo difícil que era lidiar conmigo. Es que a esta edad ya no razonan igual, le decía Vera a Raúl, hablando de mí como si yo no estuviera ahí. Mi abuela también se puso muy rara antes de... Ya sabes. Antes de morirse. Eso era lo que no se atrevía a decir. Antes de morirse y dejar libre el dinero para que ellos lo gastaran. Y ahora, después de meses de insinuaciones y presiones sutiles, habían decidido no esperar más. Habían decidido simplemente tomarlo. Abrí los ojos y miré mi sala vacía. El mismo sillón gastado, la misma mesa rayada, las mismas cortinas descoloridas. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Por primera vez en años, veía claramente. Los años de excusas, de justificaciones, de es que están pasando por una mala racha, se desvanecieron como humo. Mi hijo no me amaba. Mi nuera me despreciaba. Y los dos me veían como un medio para conseguir dinero.
Pero ellos no sabían algo importante. Una mujer que ha luchado toda su vida, que ha sobrevivido al abandono, a la pobreza, a la soledad, no se rinde fácilmente. Y yo apenas estaba empezando a luchar. Los días siguientes fueron extraños. Una calma pesada se instaló en mi casa, como el silencio que viene antes de una tormenta. No había llamadas de Raúl preguntando cómo estaba, no había mensajes de texto de Vera mandándome fotos de sus comidas en restaurantes caros. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Pero yo estaba muy despierta. Más despierta de lo que había estado en años. El primer día después del robo, me quedé en mi sillón pensando, recordando, juntando piezas de un rompecabezas que había estado armándose frente a mis ojos sin que yo me diera cuenta. El segundo día, salí a caminar por el barrio. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar con claridad. Pasé por la casa de Dora, mi vecina de 70 años que siempre me saluda desde su jardín. Inés, ¿cómo estás, querida? Me gritó desde su puerta. Te ves diferente. ¿Todo bien? Me acerqué a su cerca. Dora había sido maestra durante 40 años antes de jubilarse. Tenía esa habilidad de leer a las personas como si fueran libros abiertos. Dora, ¿puedo preguntarte algo?, le dije. ¿Tú has visto a Raúl y Vera últimamente por aquí? Su expresión cambió. Se puso incómoda, como si le hubiera preguntado algo que prefería no contestar. Bueno, sí. Los he visto, dijo lentamente. Ayer en la tarde, de hecho. Estaban cargando unas maletas muy grandes en su carro. Se veían muy contentos. El corazón se me encogió. Con mi dinero. Se habían ido de vacaciones con mi dinero y ni siquiera habían tenido la decencia de decirme adiós. También, continuó Dora, mirando hacia todos lados como si fuera a contarme un secreto. Los vi la semana pasada hablando con un hombre en traje. Estaban en tu puerta, pero tú no estabas. El hombre tenía unos papeles. Papeles. Un hombre en traje. Un frío extraño me recorrió la espalda. ¿Qué tipo de papeles, Dora? No sé, querida. Pero Raúl se veía muy nervioso. Vera también. Como si estuvieran escondiendo algo. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi cama preguntándome qué papeles podían ser. ¿Facturas? ¿Documentos legales? ¿Algo relacionado con mi casa? El tercer día decidí investigar. Revisé todos mis cajones, todos mis documentos importantes. Todo parecía estar en orden hasta que llegué a mi escritorio pequeño, donde guardo los papeles de la casa. El folder donde tenía la escritura de mi propiedad estaba revuelto. Los papeles no estaban en el orden que yo siempre mantengo. Alguien los había revisado. Con las manos temblorosas, saqué todos los documentos y los revisé uno por uno. Escritura de la casa, papeles del seguro, recibos de servicios. Todo parecía estar ahí, pero... un momento. Faltaba algo. El documento original de mi testamento. Ese papel donde declaraba que todo lo que tenía le correspondía a Raúl cuando yo muriera. Ese documento que había firmado hace 5 años, cuando todavía creía que mi hijo me amaba. ¿Dónde estaba? Busqué en todos los cajones, en todas las carpetas. Nada. El testamento había desaparecido. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Si Raúl tenía mi testamento, si lo había tomado sin decirme. Corrí al teléfono y marqué el número del licenciado Tadeo Romero, el abogado que me había ayudado a hacer ese testamento años atrás. Era un hombre mayor, de barba canosa, que tenía su oficina a pocas cuadras de mi casa. Licenciado Romero, habla Inés Pérez. Necesito verlo urgentemente. Señora Inés, qué gusto escucharla. ¿En qué puedo ayudarla? Es sobre mi testamento. El que hicimos hace 5 años. ¿Usted tiene una copia? Por supuesto. Todos los testamentos que elaboro quedan archivados aquí. ¿Hay algún problema? Creo que alguien se llevó mi copia original. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Señora Inés, ¿puede venir a mi oficina mañana por la mañana? Esto es algo que necesitamos discutir en persona. Al día siguiente llegué temprano a la oficina del licenciado Romero. Su secretaria, una mujer joven de anteojos, me ofreció café mientras esperaba.
Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener la taza. «Pase, señora Inés», me dijo el licenciado después de unos minutos. Su oficina estaba llena de libros y papeles, pero todo muy ordenado. Él se veía preocupado. «Siéntese, por favor. Tengo que contarle algo que va a ser difícil de escuchar». Mi estómago se hundió. Ya sabía que las noticias iban a ser malas. Su hijo Raúl vino aquí hace 3 semanas. Traía el testamento original y me pidió que le explicara el proceso para acelerarlo. Acelerarlo. Señora Inés, su hijo me preguntó qué pasaría si usted fuera declarada incompetente mentalmente. Me preguntó sobre asilos, sobre tutela legal, sobre cómo transferir sus bienes si usted no pudiera tomar decisiones por sí misma. El mundo se me vino abajo. Literalmente sentí como si el piso se abriera debajo de mis pies. ¿Qué le dijo usted? Le dije que eso requiere un proceso legal muy específico, con evaluaciones médicas, con pruebas de que la persona realmente no puede cuidar de sí misma. No es algo que se pueda hacer así nada más. ¿Y él qué dijo? El licenciado suspiró profundamente. Me pidió referencias de doctores que pudieran hacer esas evaluaciones. Me pidió información sobre asilos económicos. Y me preguntó cuánto tiempo tomaría todo el proceso. Me quedé callada, procesando la información. Mi propio hijo había estado planeando declararme loca para quitarme todo lo que tenía. ¿Hay algo más, señora Inés? El licenciado se quitó los anteojos y los limpió lentamente. También me preguntó sobre cambiar el testamento. Quería saber si era posible agregar a su esposa como beneficiaria principal. Vera. Por supuesto. Esto no era solo cosa de Raúl. Vera había estado detrás de todo, empujándolo, planeando conmigo. ¿Qué hago, licenciado? Mi voz sonaba pequeña, rota. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a hacer un nuevo testamento. Uno que refleje lo que usted realmente quiere ahora. Segundo, vamos a asegurarnos de que nadie más pueda tomar decisiones sobre su vida sin su consentimiento. Pero ¿y si Raúl ya tiene planes? ¿Y si ya encontró doctores dispuestos a declararme incompetente? El licenciado se inclinó hacia adelante y me tomó las manos. Eran manos cálidas, honestas. Señora Inés, usted está perfectamente bien. Está lúcida, está consciente, puede tomar sus propias decisiones. Ningún doctor ético la declararía incompetente. Pero tenemos que actuar rápido. Salí de esa oficina con una mezcla de terror y determinación. Terror por lo que mi hijo había estado planeando. Determinación porque ahora sabía exactamente contra qué estaba luchando. Raúl y Vera no solo querían mi dinero. Querían mi vida entera. Querían encerrarme en un asilo y quedarse con todo lo que había trabajado durante 70 años. Pero cometieron un error. Un error muy grande. Se fueron de vacaciones con mi dinero pensando que yo iba a quedarme en casa, callada, esperando a que regresaran para continuar con sus planes. No sabían que durante esa semana que iban a estar fuera, yo iba a estar muy ocupada planeando su destrucción. Los siguientes días fueron los más solitarios de mi vida, pero también los más reveladores. Mi casa se sentía diferente sin la presencia tóxica de Raúl y Vera. Era como si pudiera respirar por primera vez en meses. Me levanté cada mañana con una sensación extraña en el pecho. Al principio pensé que era tristeza, pero después me di cuenta de que era algo que no había sentido en años. Libertad. La libertad de no tener que fingir que estaba bien cuando no lo estaba. La libertad de no tener que pretender que no veía sus miradas de desprecio. El primer día después de mi visita al licenciado Romero, me dediqué a revisar cada rincón de mi casa. No solo buscaba más documentos perdidos. Buscaba pistas. Señales de que habían estado husmeando en mis cosas más de lo que yo sabía. En mi recámara, encontré mi joyero revuelto. Las pocas joyas que me quedaban estaban fuera de lugar. Mi anillo de matrimonio, que nunca me quito, había sido movido de su lugar habitual en mi mesita de noche. ¿Lo habían estado evaluando? ¿Calculando cuánto valía? En la cocina, mi pequeña lata donde guardo mis ahorros de emergencia había sido abierta. Solo tenía $200 ahí, dinero para emergencias reales. Seguía ahí, pero la lata no estaba en la posición exacta donde yo siempre la dejo. La habían revisado.
Estaban catalogando todo lo que tenía, como buitres esperando que muriera. El segundo día, decidí hacer algo que no había hecho en meses: salir a caminar por el mercado local. Necesitaba comida, pero más que eso, necesitaba ver gente normal. Gente que no me viera como un obstáculo o una fuente de dinero. Doña Carmen, que vende frutas en el puesto de la esquina, me recibió con su sonrisa de siempre. Inés, ¿cómo está usted? La veo más, no sé, más animada hoy. Gracias. Carmen, ¿cómo están sus nietos? Hablamos durante 20 minutos sobre sus nietos, sobre el clima, sobre las noticias del barrio. Conversación normal. Conversación donde yo importaba como persona, no como una cuenta bancaria ambulante. Cuando llegué a casa, tenía 3 mensajes en mi contestadora. El primero era de una voz que no reconocí. Señora Pérez, habla del Hospital San Miguel. Su hijo Raúl nos pidió que la contactáramos para programar una evaluación médica completa. Por favor, llámenos al... Borré el mensaje antes de que terminara. Ya había empezado. Desde Cancún, mi hijo estaba activando su plan. El segundo mensaje era de otra voz desconocida. Buenos días, señora Pérez. Hablamos del hogar geriátrico Valle Dorado. Entendemos que está interesada en conocer nuestras instalaciones. Su familia ya nos contactó y... Borré ese también. Un asilo. Ya habían estado viendo asilos para mí. El tercer mensaje me heló la sangre. Era la voz de Vera, pero no me estaba hablando a mí. Era un mensaje que habían enviado por error, probablemente mientras configuraban su nuevo teléfono desde Cancún. No te preocupes, amor. Cuando regresemos, ya tendremos todo listo. El doctor Salinas dijo que con $1,500 puede hacer el reporte que necesitamos. Dice que es fácil: pérdida de memoria, comportamiento errático, incapacidad para manejar finanzas. La viejita ni se va a dar cuenta. La grabación se cortó ahí. $1,500. Ese era el precio de mi libertad. Ese era lo que costaba comprar un diagnóstico falso que me declararía incompetente mental. Me senté en mi sillón y por primera vez en días, lloré. Pero no lloré de tristeza. Lloré de rabia. De una rabia pura, limpia, que me llenó desde los pies hasta la cabeza. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevía mi propio hijo a planear destruir mi vida así? Y por dinero. Todo por dinero. Esa noche no dormí. Me quedé despierta haciendo cálculos, haciendo planes. Si ellos podían ser estratégicos, yo también. Al día siguiente llamé al licenciado Romero. Licenciado, necesito que me ayude con algo más. ¿Usted conoce a un doctor Salinas? ¿Rafael Salinas? Sí, lo conozco. ¿Por qué pregunta? Es honesto. Hubo una pausa larga. Señora Inés, el doctor Salinas perdió su licencia hace 2 años por falsificar reportes médicos. ¿Dónde escuchó ese nombre? Le conté sobre el mensaje accidental de Vera. El licenciado suspiró profundamente. Esto es más serio de lo que pensé. Van a falsificar un reporte médico. Eso es un delito federal. ¿Qué puedo hacer? ¿Tiene grabado ese mensaje? Sí. Guárdelo. Lo vamos a necesitar. Y señora Inés, vamos a necesitar más evidencia. Si realmente van a hacer esto, necesitamos estar preparados. Después de colgar, me quedé pensando. Evidencia. Necesitaba más evidencia. Esa tarde fui a la casa de Dora. Ella estaba regando sus plantas cuando llegué. Dora, ¿te puedo pedir un favor muy grande? Claro, querida. ¿Qué necesitas? ¿Podrías ayudarme a estar atenta a lo que pasa en mi casa cuando Raúl y Vera regresen? Creo que van a intentar hacer algo malo. Le conté todo. Dora me escuchó con los ojos cada vez más grandes. Dios mío, Inés, eso es terrible. ¿Me ayudarías? Por supuesto. De hecho, tengo una cámara de seguridad pequeña que mi hijo me instaló el año pasado. Podemos enfocarla hacia tu puerta principal. Esa noche, mientras Dora instalaba la cámara, yo revisé todos mis papeles importantes otra vez. Esta vez los fotografié con el teléfono que Raúl me había regalado el año pasado, probablemente para espiarme. Ahora me daba cuenta.
También llamé a mi banco. Buenos días. Habla Inés Pérez. Tengo la cuenta número 4471. Sí, esa. Quiero cambiar todas las autorizaciones de mi cuenta. Quiero remover a todas las personas autorizadas y agregar una nueva contraseña de seguridad. ¿Está segura, señora Pérez? Su hijo Raúl ha estado autorizado durante 5 años. Completamente segura. A partir de ahora, solo yo puedo acceder a mi dinero. Cuando colgué, sentí algo que no había sentido en años. Control. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control sobre mi propia vida. El 6º día, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Señora Pérez? Habla el doctor Salinas. Tengo entendido que su familia está preocupada por su salud mental. Doctor Salinas, lo interrumpí con una voz más fría de lo que había usado en mi vida. Tengo entendido que usted perdió su licencia médica hace 2 años. Silencio total del otro lado. No sé de qué me habla, señora. Y tengo entendido que mi hijo le pagó $1,500 para que haga un reporte falso sobre mi salud mental. Más silencio. Señora, creo que hay una confusión. No hay ninguna confusión, doctor. Y quiero que sepa algo. Estoy grabando esta llamada. Colgó inmediatamente. Esa noche me senté en mi sillón con una taza de té de manzanilla, viendo por la ventana hacia la calle vacía. En 2 días, Raúl y Vera regresarían de sus vacaciones pagadas con mi dinero. Regresarían esperando encontrar a una vieja débil y confundida, lista para ser manipulada. Pero iban a encontrar algo muy diferente. Iban a encontrar a una mujer que ya sabía todos sus planes. Una mujer que tenía evidencia. Una mujer que ya no tenía miedo. Una mujer que estaba lista para la guerra. El 7º día fue cuando decidí tomar el control completamente. Ya no era suficiente estar a la defensiva. Si Raúl y Vera querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se jugaba realmente. Me levanté temprano, a las 6 de la mañana, con una claridad mental que no había tenido en años. Hice mi café, me vestí con mi mejor ropa, un vestido gris que había guardado para ocasiones especiales, y salí de casa con una determinación que me sorprendió a mí misma. Mi primera parada fue el banco. Necesitaba información precisa sobre el movimiento de mis cuentas en los últimos meses. Buenos días, le dije a la cajera, una muchacha joven de sonrisa amable. Necesito un estado de cuenta detallado de los últimos 6 meses. Mientras imprimía los papeles, revisé cada transacción. Ahí estaba todo, los retiros autorizados que Raúl había hecho usando mi tarjeta adicional. $500 en marzo. 700 en abril. 800 en mayo. Más de $3,000 que había sacado poco a poco, sin preguntarme. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla, señora Pérez?, preguntó la cajera. Sí. Quiero cancelar todas las tarjetas adicionales de mi cuenta y cambiar todos los códigos de acceso. También quiero que me den una constancia por escrito de todos los retiros no autorizados. La muchacha me miró con preocupación. ¿Retiros no autorizados? ¿Quiere reportar un robo? Exactamente eso quiero hacer. Media hora después salí del banco con una carpeta llena de documentos que probaban que Raúl había estado robándome dinero durante meses. No eran préstamos. No eran ayudas familiares. Eran robos documentados. Mi segunda parada fue la oficina del licenciado Romero. Esta vez llevaba mi propia agenda. Licenciado, necesito que me ayude a hacer algo que va más allá de protegerme. Necesito contraatacar. Me miró con curiosidad. ¿Qué tiene en mente, señora Inés? Quiero demandar a mi hijo por robo, por fraude y por intento de coerción. Tengo las pruebas. Le mostré los estados de cuenta, le reproduje el mensaje accidental de Vera donde hablaba del doctor Salinas, le conté sobre las llamadas del hospital y del asilo. El licenciado silbó bajito. Esto es muy serio. Con esta evidencia, no solo puede protegerse legalmente, sino que puede presentar cargos criminales. ¿Cuánto tiempo necesita para preparar todo? 2 días. Para cuando ellos regresen de Cancún, vamos a tener todo listo. Mi tercera parada fue inesperada, incluso para mí. Fui al centro comercial donde trabaja Hilario, el hermano menor de Vera. Él siempre había sido diferente al resto de su familia, más humilde, más trabajador.
Había escuchado a Vera quejarse de él muchas veces, diciendo que era el fracaso de la familia porque trabajaba en una tienda de electrónicos en lugar de tener una carrera universitaria. Lo encontré organizando televisores en el mostrador. ¿Hilario? Soy Inés, la suegra de tu hermana Vera. Se sorprendió al verme. Doña Inés, ¿qué hace por aquí? Necesito hablar contigo. ¿Tienes unos minutos en tu descanso? Nos sentamos en la cafetería del centro comercial. Hilario se veía nervioso, como si supiera que algo malo estaba pasando. Hilario, ¿tú sabías que tu hermana y mi hijo se fueron de vacaciones a Cancún? Sí. Vera me mandó fotos por WhatsApp. Se ven muy contentos. ¿Sabías que pagaron esas vacaciones con mi pensión? Con dinero que me robaron. Su expresión cambió completamente. ¿Cómo dice? Le conté todo. El robo del sobre, los planes de declararme incompetente, los retiros no autorizados. Hilario se puso más pálido con cada detalle. Yo sabía que algo estaba raro, murmuró finalmente. Vera me dijo que usted les había dado dinero para las vacaciones, pero se veía muy nerviosa cuando me lo contó. Y hace unas semanas me preguntó cosas extrañas sobre asilos, sobre cuánto costaban. ¿Qué más te preguntó? Me preguntó si yo sabía de doctores que, como lo dijo, que fueran flexibles con los diagnósticos. Yo le dije que no sabía de qué me hablaba. Hilario se quedó callado por un momento, jugando con su café. Doña Inés, yo quiero mucho a mi hermana, pero lo que me está contando, eso está mal. Muy mal. ¿Me ayudarías? ¿Me ayudarías a demostrar la verdad? Sin dudarlo, asintió. ¿Qué necesita que haga? Necesito que me mandes capturas de pantalla de todas las fotos que Vera te mandó de Cancún. Especialmente las que muestren el hotel caro, los restaurantes, las compras. Necesito evidencia de que gastaron una fortuna allá. Lo haré ahora mismo. Mientras Hilario me mandaba las fotos al teléfono, yo me di cuenta de algo importante. No estaba sola en esto. Había gente buena dispuesta a ayudarme, gente que entendía la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Mi cuarta parada fue la más dolorosa. Fui a la casa donde había vivido con Raúl cuando era niño, la casa que había vendido para comprar mi departamento actual. Los nuevos dueños eran una pareja joven con 2 niños pequeños. No sé por qué fui ahí. Tal vez necesitaba recordar tiempos mejores, cuando Raúl realmente me amaba. O tal vez necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida para siempre. Me quedé parada en la banqueta, viendo a los niños jugar en el jardín que yo había cuidado durante años. Sus risas me recordaron a Raúl cuando tenía esa edad, cuando corría hacia mí después de la escuela gritando «Mami», con esa sonrisa pura que derretía mi corazón. ¿En qué momento se había roto todo? ¿En qué momento mi niño amoroso se había convertido en este hombre que me robaba y planeaba encerrarme en un asilo? Una lágrima rodó por mi mejilla, pero no era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de despedida. Me estaba despidiendo del hijo que había perdido hace años, del hijo que probablemente nunca había existido realmente. Regresé a casa al atardecer, cargada de documentos, de evidencias, de un plan sólido. Dora me esperaba en su jardín. ¿Cómo te fue, querida? Bien, Dora. Todo está saliendo bien. Mañana regresan, ¿verdad? Sí. Mañana empieza el verdadero espectáculo. Esa noche preparé todo meticulosamente. Organicé todos los documentos en carpetas separadas, evidencia bancaria, grabaciones de audio, capturas de pantalla, testimonios. Cada pieza de evidencia estaba marcada y catalogada como me había enseñado el licenciado Romero. También preparé algo más. Un discurso. Algo que había estado escribiendo en mi cabeza durante días. Las palabras exactas que le iba a decir a Raúl cuando llegara a robar lo que quedaba de mi dignidad. Pero el robo ya no iba a suceder. Porque ya no iba a haber una víctima esperándolo. Iba a haber una mujer preparada para la batalla. A las 11 de la noche, revisé mi teléfono una última vez. Tenía mensajes de Hilario con más fotos de las vacaciones de Vera y Raúl. Fotos de una suite que costaba $500 por noche. Fotos de cenas que costaban $200. Fotos de compras de ropa de marca. Todo pagado con mi dinero. Todo documentado. Todo evidencia.
Me acosté esa noche con una sonrisa extraña en los labios. Por primera vez en meses, iba a dormir profundamente. Porque mañana, cuando Raúl y Vera llegaran esperando continuar con su plan de destruirme, se iban a encontrar con la sorpresa de sus vidas. Se iban a encontrar con una mujer que había estado una semana preparándose para destruirlos a ellos primero. El octavo día llegó con un sol brillante que se sentía como una señal. Hoy regresarían de Cancún, bronceados y relajados, creyendo que habían disfrutado impunemente de mi dinero robado. No tenían idea de la tormenta que les esperaba. Me levanté temprano y revisé mis redes sociales por primera vez en semanas. Raúl y Vera habían estado muy activos durante sus vacaciones pagadas con mi pensión. Las fotos eran una bofetada tras otra. Ahí estaba Vera en una silla de playa de un resort de 5 estrellas, con un cóctel en la mano que probablemente costaba $30. El pie de foto decía, mereciéndonos esta paz después de tanto estrés familiar. Estrés familiar. Yo era su estrés familiar. Raúl había publicado una foto desde un restaurante elegante, sosteniendo una langosta gigante. Cuando trabajas duro, te puedes dar estos gustos. Gracias vida por quitarme la negatividad de encima. La negatividad. Yo era la negatividad de la que se había liberado. Pero la foto que más me dolió fue una que habían subido juntos, brindando con champán en lo que parecía ser una cena romántica. Vera llevaba un vestido nuevo que reconocí de las tiendas caras del centro comercial, probablemente de $200. Raúl tenía una camisa de lino blanca que nunca le había visto. El pie de foto de esa imagen me partió el corazón. A partir de ahora, solo personas que sumen en nuestras vidas. Bye bye a todo lo que nos drena energía. Bye bye a todo lo que les drena energía. Su propia madre les drenaba energía. Seguí revisando. Habían gastado como millonarios durante una semana. Masajes en el spa, excursiones en yate, compras en boutiques exclusivas. Cada foto era evidencia de cómo habían despilfarrado mi dinero mientras yo me quedaba en casa comiendo arroz y frijoles porque no tenía dinero para más. Pero también eran evidencia legal. Cada foto tenía fecha, hora y ubicación. El licenciado Romero me había explicado que esto probaría que habían gastado una cantidad desproporcionada de dinero en fechas específicas, dinero que habían robado de mi pensión. A las 10 de la mañana, mientras tomaba mi café en el sillón, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Pérez? Habla de la Aerolínea Nacional. Su hijo Raúl Pérez nos pidió que la contactáramos para confirmar su vuelo de mañana. Mi sangre se heló. Mi vuelo. Sí, señora. Vuelo a Miami. Después conexión a un destino internacional. Su hijo pagó el boleto completo, primera clase. Confirma su asistencia. Yo. No sé de qué vuelo me habla. Señora, según nuestros registros, es un viaje médico. Su hijo mencionó que usted necesita tratamiento especializado en el extranjero. Colgué el teléfono con las manos temblando. Un vuelo a Miami. Un tratamiento médico en el extranjero. No era difícil imaginar qué tipo de tratamiento habían planeado para mí. Probablemente alguna clínica en otro país donde sería más fácil hacerme desaparecer legalmente. Donde podrían declararme incompetente sin las protecciones legales que tenía aquí. Inmediatamente llamé al licenciado Romero. Licenciado, acaban de llamarme de una aerolínea. Raúl compró un boleto a mi nombre para mañana. Dice que es para tratamiento médico en el extranjero. Dios mío. Señora Inés, esto es secuestro planeado. No puede subirse a ese avión bajo ninguna circunstancia. ¿Qué hago? Nada. No haga nada. Déjelos que lleguen, que ejecuten su plan. Pero ahora vamos a estar listos para arrestarlos en el momento exacto en que lo intenten. Después de colgar, me senté a procesar lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo había planeado sacarme del país. Probablemente para internarme en alguna institución donde nunca más pudiera reclamar mis derechos o mi dinero. Era peor de lo que había imaginado. Mucho peor. A las 2 de la tarde, Dora me avisó que había visto el carro de Raúl doblando la esquina. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no de miedo. De anticipación. Desde mi ventana los vi llegar. Traían maletas nuevas, probablemente compradas en Cancún con mi dinero. Los dos se veían relajados, bronceados, felices.
Vera llevaba lentes de sol de marca y una bolsa que reconocí de las fotos que había subido a redes sociales. Se tomaron su tiempo descargando el carro, riéndose, comentando algo que no podía escuchar. Era como si estuvieran regresando de unas vacaciones normales, pagadas con su propio dinero, sin una pizca de culpa o remordimiento. Entraron a mi casa sin tocar la puerta, como siempre hacían. «Ya llegamos, mami», gritó Raúl desde la entrada. Su voz sonaba diferente, más confiada, más cruel. «Trujimos regalitos», agregó Vera con esa voz fingidamente dulce que usaba cuando quería algo. Me quedé en mi sillón, esperando. Habían estado fuera una semana entera y lo primero que hacían era gritarme desde la puerta como si yo fuera su sirvienta. Entraron a la sala cargando sus compras. Vera llevaba 3 bolsas de tiendas caras. Raúl traía una maleta pequeña que probablemente estaba llena de ropa nueva. «Hola, mami». Raúl se acercó y me dio un beso en la frente. Un beso que se sintió como hielo. «¿Cómo te portaste mientras no estábamos?» Como si fuera una niña. Como si necesitara que me cuidaran. «Te trajimos esto», Vera me extendió una bolsita pequeña. Adentro había una playera blanca barata con la palabra Cancún en letras de colores chillantes. Probablemente costaba $5 en cualquier puesto de souvenirs. $5. Después de gastar mi pensión completa de $4,200 en lujos para ellos, me traían un regalo de $5. «Gracias», murmuré, sosteniendo la playera barata. «¿No te emociona?», preguntó Vera con una sonrisa falsa. «Pensamos mucho en ti mientras estábamos allá». Mentira. Si hubieran pensado en mí, no habrían gastado mi dinero de comida y medicinas en masajes y champán. «Oye, mami», Raúl se sentó en el sillón frente a mí. «Tenemos que hablar de algo importante». Aquí venía. El momento que habían estado planeando. «Vera y yo hemos estado pensando mucho en tu situación. En tu salud». «Mi salud». «Sí. Estamos preocupados por ti. Has estado muy confundida últimamente». Vera asintió dramáticamente. «Sí, suegrita. Hemos notado que olvidas cosas, que tomas decisiones raras. Como cuando nos gritaste por el dinero antes de irnos». «¿Gritaste?» Ni siquiera había levantado la voz cuando me robaron mi pensión. «Conseguimos una cita con un especialista», continuó Raúl. «Mañana. Es un doctor muy bueno que va a evaluarte». «¿Evaluarme para qué?» «Para ver si... Bueno, si necesitas ayuda. Si necesitas que alguien más maneje tus finanzas y tome decisiones importantes por ti». Ahí estaba. Finalmente habían mostrado sus cartas. «También», agregó Vera, «encontramos un lugar muy bonito donde podrías estar más cómoda. Con gente de tu edad, con cuidado médico las 24 horas. Un asilo. Querían encerrarme en un asilo. «¿Y si yo no quiero?», pregunté con voz suave. Raúl y Vera intercambiaron una mirada que había visto antes, cuando conspiraban contra mí. «Mami, no es tu decisión», dijo Raúl con una paciencia fingida que me dio náuseas. «Ya no estás en condiciones de tomar decisiones importantes. Por eso nosotros tenemos que hacernos cargo». De hecho, Vera sacó unos papeles de su bolsa. «Ya tenemos todo listo. Solo necesitas firmar aquí». Me extendió los documentos. Eran formularios para transferir la tutela legal de mi persona y mis bienes a Raúl. Mi casa, mi dinero, mi vida entera, en sus manos. Los miré a los dos, sentados ahí con sus bronceados de Cancún, con su ropa nueva comprada con mi dinero, extendiendo los papeles que me convertirían en su prisionera legal. Y entonces sonreí. Fue una sonrisa pequeña, tranquila, que los desconcertó completamente. «¿Sabes qué, Raúl?», dije con una calma que no sabía que tenía. «Tienes razón». Los dos se relajaron, pensando que había sido más fácil de lo que esperaban. «Tienes razón en que alguien necesita tomar decisiones importantes aquí». «Exacto, mami. Ya verás que... Pero esa persona no vas a ser tú». La sonrisa se desvaneció del rostro de Raúl como si alguien hubiera apagado una luz. Vera dejó caer los papeles de tutela que tenía en las manos. «¿Qué dijiste?», preguntó Raúl, con esa voz que usaba cuando las cosas no salían como él esperaba. Me levanté de mi sillón lentamente,
sintiendo como si hubiera crecido 10 centímetros. Por primera vez en meses, yo era quien tenía el control de la situación. Dije que tienes razón. Alguien necesita tomar decisiones importantes aquí. Pero esa persona soy yo. Caminé hacia mi mesa del comedor, donde había preparado todo cuidadosamente esa mañana. 3 carpetas gruesas esperaban ahí, organizadas con la precisión de alguien que había sido secretaria durante 20 años antes de casarse. Verán, continué, manteniendo mi voz serena mientras abría la primera carpeta. Mientras ustedes estaban disfrutando de mi pensión robada en Cancún, yo estuve muy ocupada aquí. ¿Robada? Vera se puso de pie indignada. No robamos nada. Ese dinero era para emergencias familiares. Emergencias familiares. Saqué los estados de cuenta del banco y se los mostré. Una suite de $500 por noche es una emergencia familiar, Vera. La cara de Vera se puso pálida. Raúl se acercó para ver los papeles. ¿Cenas de $200 son emergencias familiares? ¿Masajes en el spa? ¿Excursiones en yate? Mi voz se iba endureciendo con cada palabra. ¿Ropa de marca? ¿Zapatos de $400? ¿Cómo? ¿Cómo tienes esas fotos?, balbuceó Vera. Las subiste tú misma a tus redes sociales, querida. Cada compra, cada lujo, cada peso de mi dinero que gastaron. Todo documentado con fecha, hora y lugar. Raúl intentó recuperar el control. Mami, esto es un malentendido. Nosotros. No hay malentendido. Por primera vez en años, grité. Grité con toda la rabia acumulada, con toda la humillación tragada. Me robaron mi pensión. La arrancaste de mis manos. Tú nos la diste. Empezó a decir Vera. Mentira. Mi voz resonó en toda la casa. Me la arrebataste de las manos mientras yo la contaba. Y tú aplaudiste como una niña malcriada. Abrí la segunda carpeta y saqué las impresiones de sus publicaciones en redes sociales. Bye bye a todo lo que nos drena energía. Leí en voz alta la publicación de Vera. Yo soy lo que les drena energía. Su propia madre les drena energía. Gracias vida por quitarme la negatividad de encima. Continué leyendo la publicación de Raúl. Yo soy la negatividad de la que te liberaste. La madre que te crió sola, que trabajó 3 empleos para darte una educación, que se sacrificó por ti durante 35 años. Raúl y Vera se miraron entre ellos, claramente calculando cómo salir de esta situación. Pero eso no es lo peor, dije, abriendo la tercera carpeta. Lo peor es esto. Saqué la grabación del mensaje accidental de Vera y presioné play en mi teléfono. No te preocupes, amor. Cuando regresemos, ya tendremos todo listo. El doctor Salinas dijo que con $1,500 puede hacer el reporte que necesitamos. Dice que es fácil, pérdida de memoria, comportamiento errático, incapacidad para manejar finanzas. La viejita ni se va a dar cuenta. El silencio que siguió era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Vera se había puesto verde. Raúl tenía la boca abierta como un pez fuera del agua. $1,500, repetí lentamente. Ese era el precio de mi libertad. Ese era lo que costaba comprar un diagnóstico falso para declararme loca. Mami, yo puedo explicar. Raúl intentó acercarse, pero yo levanté la mano para detenerlo. No. Ya no hay explicaciones. Ya no hay mentiras. Ya no hay manipulación. Saqué más documentos de la carpeta. También sé del doctor Salinas, que perdió su licencia hace 2 años por falsificar reportes médicos. Sé de las llamadas del hospital y del asilo que ustedes arreglaron. Y sé del vuelo que compraron a mi nombre para mañana. Los 2 se quedaron helados. ¿Pensaban sacarme del país? ¿Internarme en alguna clínica donde fuera más fácil hacerme desaparecer legalmente? No es lo que piensas, murmuró Vera. ¿No? Entonces explícame qué es exactamente. Explícame por qué compraron un boleto de primera clase a Miami para mí, supuestamente para tratamiento médico especializado, sin consultarme. Ninguno de los 2 contestó. Ya no tenían más mentiras que contar. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Continué. Que yo los habría ayudado si me hubieran pedido honestamente.
Si Raúl hubiera venido y me hubiera dicho, «Mami, estoy pasando por un momento difícil, ¿me puedes ayudar?», yo habría compartido mi pensión con ustedes. Lágrimas reales empezaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Pero no me pidieron ayuda. Me robaron. Me humillaron. Planearon destruir mi vida y encerrarme como si fuera un animal. Raúl finalmente encontró su voz. «Mami, todavía podemos arreglar esto. Todo fue idea de Vera, yo». ¿Qué? Vera se volvió hacia él como una furia. «Ahora es mi culpa. Tú fuiste quien dijo que tu madre era una carga. Tú fuiste quien contactó al doctor falso. Tú me presionaste», gritó Raúl de vuelta. «Tú dijiste que merecíamos su dinero». Los vi pelearse como animales, culpándose mutuamente, mostrando por fin su verdadera naturaleza. Y me di cuenta de algo. Ya no me dolía. Ya no me rompía el corazón ver a mi hijo comportándose así. Porque ya no era mi hijo. Mi hijo había muerto hace años. Este era un extraño que compartía su nombre. «Basta», grité, y los dos se callaron inmediatamente. ¿Saben qué? Tienen razón en una cosa. Alguien sí va a salir de aquí hoy. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Pero no soy yo. En ese momento, como si hubiera sido coordinado, aparecieron 2 policías en mi puerta. Detrás de ellos venía el licenciado Romero con una sonrisa satisfecha. «Señora Pérez», dijo uno de los oficiales, «venimos por la denuncia de robo y fraude que presentó». Raúl Pérez y Vera Salinas, continuó el otro oficial, están bajo arresto por robo de fondos de pensión, fraude documentario y conspiración para cometer secuestro. «¿Secuestro?». Vera se veía histérica. «Nosotros no secuestramos a nadie». El boleto de avión que compraron a nombre de la señora Pérez sin su consentimiento, con la intención de sacarla del país contra su voluntad, constituye intento de secuestro, explicó el licenciado Romero. Mientras los policías les leían sus derechos, Raúl me miró con una expresión que no había visto nunca antes. No era amor filial, ni siquiera culpa. Era odio puro. «Esto no va a quedar así», me dijo mientras le ponían las esposas. «Tú no puedes hacernos esto. Somos tu familia». Me acerqué a él, a ese extraño que alguna vez había sido mi bebé, y le hablé con una voz que no reconocí como mía. «Familia es quien te cuida cuando estás vulnerable. Familia es quien te protege, no quien te roba. Familia es quien te ama sin condiciones, no quien planea encerrarte para quedarse con tu dinero». Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos. «Ustedes no son mi familia. Son ladrones que compartían mi mesa». Mientras se los llevaban esposados, Vera gritaba histéricamente sobre injusticias y malentendidos. Raúl iba en silencio, pero volteó una vez para mirarme con esos ojos llenos de veneno. Cuando el carro de la policía se alejó, me quedé parada en mi puerta, viendo cómo desaparecían de mi vista. Por primera vez en años, mi casa se sentía realmente mía. Por primera vez en años, podía respirar. Por primera vez en años, era libre. Los días que siguieron al arresto fueron extraños. No buenos, no malos. Simplemente extraños. Era como despertar después de una pesadilla que había durado años y no saber bien si estaba despierta o si esto era otro sueño. La primera señal de que todo había cambiado llegó esa misma noche. Recibí una llamada de un número desconocido. Por un momento pensé que era Raúl o Vera llamando desde la estación de policía, pero era una voz de mujer que no reconocí. «¿Señora Pérez?». «Habla Luisa Aguilar, soy la hermana mayor de Vera». Mi estómago se tensó. Aquí venía la familia de Vera a defenderla, a decirme que era una víctima ingrata que había destruido a 2 jóvenes inocentes. «Señora Pérez, llamé para pedirle una disculpa». Eso no me lo esperaba. ¿Una disculpa? Sí. Hilario me contó todo lo que pasó. Todo lo que mi hermana y su esposo le hicieron. Su voz temblaba de vergüenza. Como familia, fallamos. Deberíamos haber visto las señales, deberíamos haber intervenido. Usted no tiene por qué disculparse por... Sí tengo que hacerlo. Vera siempre fue codiciosa, desde niña. Pero pensé que al casarse iba a cambiar. Pensé que Raúl la iba a hacer mejor persona. Hizo una pausa larga.
Me equivoqué. Él la hizo peor. Hablamos durante media hora. Luisa me contó que la familia de Vera había empezado a sospechar que algo estaba mal cuando vieron las fotos de Cancún. Ninguno de los dos tenía un trabajo estable, de donde habían sacado dinero para unas vacaciones tan caras. Hilario nos dijo que usted les había dado dinero, pero algo no sonaba bien. Vera nunca había mencionado que usted fuera generosa con ellos. Al contrario, siempre se quejaba de que usted era tacaña. Tacaña. Porque no les daba todo mi dinero inmediatamente. Cuando Hilario nos enseñó los mensajes y las fotos que usted le pidió que guardara, toda la familia se sintió avergonzada. Lo que hicieron es imperdonable. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación. Había gente buena en el mundo. Gente que reconocía lo correcto y lo incorrecto. No todos eran como Raúl y Vera. El segundo día trajo más sorpresas. El licenciado Romero me llamó temprano. Señora Inés, tengo noticias. Raúl y Vera intentaron hacer fianza, pero no pudieron conseguir el dinero. ¿Cuánto era la fianza? $50,000 para cada uno. Al parecer, ninguno de sus familiares o amigos quiso ayudarlos. Por supuesto que no. Cuando la gente descubre que eres capaz de robarle a tu propia madre, empiezan a preguntarse qué más eres capaz de hacer. Pero hay algo más. Vera está tratando de hacer un trato con la fiscalía. Quiere testificar contra Raúl a cambio de una sentencia reducida. ¿Testificar qué? Que todo fue idea de él. Que él la manipuló, que ella era solo una víctima de la influencia de su esposo. No me sorprendía. Vera siempre había sido cobarde cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Y Raúl? Raúl está furioso. Su abogado dice que él también quiere hacer un trato. Dice que va a probar que usted los manipuló a ellos, que usted les prometió dinero y después se arrepintió. Eso me dolió más de lo que esperaba. Incluso desde la cárcel, mi hijo seguía tratando de lastimarme, de convertirme en la villana de su propia historia. El tercer día llegó la visita que más me impactó. Estaba regando mis plantas cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontré a una mujer joven de unos 25 años que no reconocí. ¿Señora Pérez? Soy Fabiana, la prima de Raúl, hija de su hermana Rosa. Rosa, la hermana de Raúl que había muerto en un accidente cuando él tenía 20 años. Rosa, que siempre había sido la hermana responsable, la que me defendía cuando el resto de la familia decía que estaba malcriando a Raúl. Fabiana, ¿qué haces aquí? Vine a verla porque necesitaba disculparme en nombre de mi familia. La invité a pasar. Fabiana se sentó en mi sillón, el mismo donde Raúl se había sentado cuando me robó, y empezó a llorar. Señora Inés, todos sabíamos que Raúl tenía problemas. Todos sabíamos que estaba aprovechándose de usted. Pero nadie hizo nada. Todos sabían. Mi tía Rosa siempre decía que Raúl había salido muy consentido, que usted le daba todo sin que él se lo ganara. Pero después del accidente, nadie se atrevía a decirle nada. Usted ya había perdido a Rosa, no queríamos que perdiera a Raúl también. Pero Rosa tenía razón, ¿verdad? Fabiana asintió mientras se secaba las lágrimas. Mi madre me prohibió venir aquí, pero yo tenía que hacerlo. Tenía que decirle que no todos en la familia somos como Raúl. Tu madre también sabía. Todos sabíamos. En las reuniones familiares, Raúl siempre aparecía con cosas nuevas que claramente no podía costear. Ropa cara, un carro nuevo, vacaciones. Cuando le preguntábamos de dónde sacaba el dinero, siempre decía que usted se lo daba porque lo amaba mucho. Y ustedes le creían. No queríamos meterlo en problemas. Pensábamos que usted tenía más dinero del que realmente tiene. Pensábamos que era su decisión dárselo. Fabiana me contó que cuando se enteraron del arresto, toda la familia se reunió para hablar. Algunos defendían a Raúl, diciendo que yo había sido demasiado dura. Pero otros, especialmente los más jóvenes como ella, sabían que lo que había hecho estaba mal. ¿Sabe qué es lo más triste?, me preguntó. Que Raúl siempre hablaba mal de usted en las reuniones familiares. Decía que era egoísta, que era tacaña, que no entendía las necesidades de los jóvenes. Eso me partió el corazón. Durante años,
Mientras yo me preocupaba por él, mientras sacrificaba mis propias necesidades por las suyas, él había estado hablando mal de mí con toda la familia. Pero mi tía Rosa lo defendía siempre, continuó Fabiana. Decía que usted había sido la mejor madre que había conocido, que había criado a Raúl sola y que se merecía respeto. Después de que Fabiana se fue, me senté en mi sillón a procesar todo lo que me había dicho. Durante años había pensado que era solo Vera quien había envenenado a Raúl contra mí. Pero la verdad era que Raúl había empezado a verme como un obstáculo mucho antes de conocerla. El cuarto día trajo la noticia que estaba esperando. El licenciado Romero me llamó con la voz emocionada. Señora Inés, tengo noticias excelentes. El banco acaba de confirmar que van a reembolsarle todos los retiros no autorizados que Raúl hizo de su cuenta. Todos. $3.200 que él había estado robando poco a poco durante los últimos 6 meses. $3.200. Dinero que yo había estado culpándome por gastar, pensando que me estaba volviendo descuidada con mis finanzas. Dinero que él había estado robando sistemáticamente. También, continuó el licenciado, el seguro de su casa va a cubrir los gastos legales de todo este proceso. Y hay algo más. ¿Qué? La fiscalía está considerando agregar más cargos. Aparentemente, Raúl había estado usando su información personal para solicitar créditos a su nombre. Créditos. 2 tarjetas de crédito que él solicitó usando su información. Debe $12.000 en esas tarjetas. $12.000 en deudas que yo no sabía que tenía. Deudas que Raúl había contraído a mi nombre para financiar su estilo de vida. Pero no se preocupe. Con las pruebas que tenemos, el banco va a cancelar esas deudas como fraude comprobado. Esa noche, por primera vez desde el arresto, lloré. Pero no lloré de tristeza. Lloré de alivio. Lloré porque finalmente entendía la magnitud de lo que me habían estado haciendo. Y lloré porque ya había terminado. El quinto día recibí la llamada que había estado temiendo. Era Raúl, llamando desde la cárcel. Mami, su voz sonaba pequeña, derrotada. Necesito que me ayudes. ¿A qué? Necesito dinero para el abogado. El defensor público no me está ayudando bien. Necesito a alguien mejor. La audacia me dejó sin palabras. Después de todo lo que había hecho, después de robarme, de planear encerrarme, de hablar mal de mí con toda la familia, todavía tenía la cara para pedirme dinero. Raúl, le dije con una calma que me sorprendió. No. No te voy a dar dinero. No te voy a ayudar. No te voy a visitar. No quiero volver a saber de ti en mi vida. Pero soy tu hijo. No. Mi hijo murió hace años. Tú eres un extraño que lleva su nombre. Y colgué. Por primera vez en mi vida, le había colgado el teléfono a Raúl. Y se sintió como la libertad más grande del mundo. 6 meses después, mi vida era completamente diferente. No perfecta, no sin dolor, pero diferente. Real. Mía. La casa se había vuelto un refugio verdadero. Sin la tensión constante de esperar visitas que solo venían por dinero, sin la ansiedad de saber que cada sobre de pensión era un objetivo para ladrones disfrazados de familia. Ahora, cuando sonaba el timbre, era Dora trayéndome flores de su jardín, o Fabiana visitándome los domingos, o el licenciado Romero con buenas noticias sobre el caso. El juicio había terminado la semana pasada. Raúl fue sentenciado a 3 años de prisión por robo, fraude y conspiración. Vera recibió 2 años por su cooperación con la fiscalía, aunque su testimonio contra Raúl no la había salvado tanto como esperaba. Al final, los jueces vieron claramente que ambos habían sido igualmente culpables. Durante el juicio, tuve que testificar. Fue uno de los días más duros de mi vida, pero también uno de los más liberadores. Parada frente a ese juez, contando mi historia con mi propia voz, viendo cómo Raúl evitaba mi mirada mientras yo describía cada humillación, cada robo, cada plan cruel que habían hecho en mi contra. ¿Y cómo se sintió usted, señora Pérez?, me preguntó el fiscal, cuando descubrió que su propio hijo había planeado internarla en un asilo usando un diagnóstico médico falso. Como si hubiera estado criando a un extraño durante 35 años, respondí. Como si el bebé al que amamanté, el niño al que consolé, el joven al que apoyé en cada fracaso, hubiera sido reemplazado por alguien capaz de destruir a su propia madre por dinero. Hubo silencio total en esa sala.
Algunos jurados tenían lágrimas en los ojos. Cuando el juez leyó las sentencias, Raúl finalmente me miró. Esperaba ver arrepentimiento, dolor, algo que me dijera que quedaba algo del hijo que había amado. Pero solo vi resentimiento. Hasta el final, yo era la culpable en su mente. Yo era quien había arruinado su plan perfecto. Vera lloró histéricamente cuando escuchó su sentencia. Gritó que era injusto, que ella había sido manipulada, que yo la había manipulado para testificar contra ellos. Hasta el final, buscando a alguien más a quien culpar por sus propias decisiones. Lo saqué de la sala sin voltear atrás. Después del juicio, muchas cosas cambiaron. El banco no solo me devolvió todo el dinero robado, sino que me ofreció un programa especial de protección para adultos mayores. Ahora tengo alertas automáticas para cualquier movimiento inusual en mis cuentas, y nadie puede acceder a mi dinero sin mi autorización directa y una confirmación por teléfono. La casa también cambió. Con el dinero recuperado y la compensación que me dieron por los daños emocionales, pude hacer algunas reparaciones que había estado posponiendo. Pinté las paredes de un amarillo suave que me da paz. Cambié las cortinas por unas nuevas que dejan entrar más luz. Compré plantas nuevas para el jardín. Pero el cambio más grande fui yo. Por las mañanas me levanto sin esa sensación de terror en el estómago, sin preguntarme qué nueva humillación me esperaba ese día. Desayuno despacio, leyendo el periódico, tomando mi café sin prisa. A veces pongo música, algo que no había hecho en años porque Raúl siempre decía que mi música era de viejas. Los domingos voy a misa, no porque sea muy religiosa, sino porque me gusta la paz de ese lugar. Después del servicio, muchas veces almuerzo con otras señoras de mi edad. Hablamos de nuestros nietos, de las noticias, de recetas. Conversaciones normales de gente normal. Una de esas señoras, Olga Romero, hermana del licenciado, me dijo algo que me marcó mucho. Inés, te ves 10 años más joven desde que te liberaste de esa toxicidad. Toxicidad. Esa era la palabra perfecta. Durante años había estado viviendo en un ambiente tóxico, pensando que era amor familiar. 3 meses después del juicio, recibí una carta de Raúl desde la prisión. La leí una vez y la tiré a la basura sin contestar. Era más de lo mismo. Justificaciones, victimización, intentos de hacerme sentir culpable. Decía que todo había sido un malentendido, que él realmente me amaba, que cuando saliera de la cárcel íbamos a poder arreglar las cosas. Arreglar las cosas. Como si robar, mentir y planear destruir mi vida fuera algo que se pudiera arreglar con una disculpa. La segunda carta la tiré sin abrir. La tercera también. Al final le dije al licenciado Romero que mandara una carta oficial notificando que no quería más contacto de ningún tipo. ¿Está segura, señora Inés?, me preguntó. Al final del día, sigue siendo su hijo. Tadeo, le dije, ser hijo no es solo compartir sangre. Ser hijo es amar, proteger, cuidar. Ese hombre perdió el derecho a llamarse mi hijo el día que decidió que mi vida valía menos que sus vacaciones en Cancún. Una tarde, mientras regaba mis plantas nuevas, Dora se acercó a la cerca que separaba nuestros jardines. Inés, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de haber denunciado a Raúl? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque no hubiera pensado en eso, sino porque la respuesta era tan clara. No, Dora, no me arrepiento. ¿Ni un poquito? Ni aunque esté en la cárcel. Dora, si yo no hubiera hecho nada, ahora estaría encerrada en un asilo, declarada incompetente mental, viendo cómo ellos se gastaban toda mi pensión en lujos mientras yo comía comida de hospital y dormía en una cama que no era mía. ¿Y si hubiera muerto ahí? Exacto. Habría muerto creyendo que era una carga para mi familia, que mi propia vida no tenía valor. Hice una pausa, mirando mis flores recién plantadas. En cambio, ahora vivo con dignidad. Vivo sabiendo que valgo, que merezco respeto, que mi vida tiene valor independientemente de cuánto dinero pueda darle a otros. Esa noche, mientras tomaba mi té de manzanilla en mi sillón favorito, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El dolor seguía ahí, el dolor de descubrir que mi hijo no era quien yo creía, el dolor de aceptar que había desperdiciado años tratando de ganarme un amor que nunca existió realmente. Pero junto al dolor había algo nuevo: orgullo. Orgullo de haber sido lo suficientemente fuerte para defenderme. Orgullo de no haberme quedado callada,
de no haber aceptado la humillación como mi destino. Había una paz extraña en saber que ya no tenía que fingir que estaba bien cuando no lo estaba. Ya no tenía que pretender que los insultos disfrazados de preocupación eran amor. Ya no tenía que disculparme por existir, por envejecer, por necesitar mi propio dinero para vivir. A las 9 de la noche, como había hecho todas las noches durante los últimos 6 meses, cerré con llave mi puerta principal. Pero ya no lo hacía por miedo. Lo hacía por tranquilidad, sabiendo que mi casa era verdaderamente mía, que nadie iba a entrar a robarme o a planear mi destrucción. Antes de acostarme, miré por la ventana de mi recámara hacia la calle tranquila. En algún lugar de esta ciudad, Vera estaba cumpliendo su sentencia, probablemente culpando a todos menos a sí misma por las decisiones que la habían llevado ahí. En algún lugar, Raúl estaba en una celda, quizás escribiendo otra carta que nunca iba a leer, planeando las palabras que creía que me convencerían de perdonarlo. Pero yo estaba aquí, en mi cama, en mi casa, libre. No había gritado. No me había rebajado a su nivel. No había buscado venganza cruel o elaborada. Simplemente había probado la verdad. Y la verdad había sido suficiente. Apagué la luz y cerré los ojos, sintiendo algo que no había sentido en años. Paz completa. No la paz de quien se resigna a ser maltratado, sino la paz de quien ha luchado por su dignidad y ha ganado. Mañana sería otro día de mi nueva vida. Un día sin humillaciones, sin robos disfrazados de amor familiar, sin tener que justificar mi derecho a existir. Mañana sería otro día de libertad. Y eso, después de todo lo que había pasado, era más valioso que cualquier dinero que hubieran podido robarme. Cerré los ojos y dormí profundamente, con una sonrisa pequeña en los labios. Había ganado. Había ganado sin perder mi alma en el proceso. Y esa era la victoria más dulce de todas.